Cuando seguimos a Dios y lo que Dios nos dice que obedezcamos en sus palabras, no siempre veremos el cielo azul o el sol más brillante del mundo, sino que también habrá días de tinieblas, pero siempre tenemos que tener a Dios a nuestro corazón y al lado nuestro para saber que Él nos va a sacar del pozo más fondo en el que estemos a la luz y nos va a enaltecer. Amén. Para hablar de las riquezas y fidelidad, quise usar a Job como ejemplo y vamos a hablar sobre él y su historia. Como decía el hermano, la lectura bíblica la encontramos en Job 1, del 1 al 3. Me gustaría volverla a leer. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Debemos destacar, como dice la Biblia, era el hombre más importante de todos los orientales. Muchos se preguntarán de qué riquezas hablamos cuando hablamos de Job. Yo les traigo 3 riquezas que son beneficio para Job y para nuestra vida y que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. La primera riqueza es la riqueza espiritual. Dice la Biblia que Job era un hombre perfecto. No significa que él no tenía pecado o que él no había pecado, sino que él era pleno, había plenitud en él, había madurez y era un hombre irreprensible. También dice que él era recto, era justo y correcto, temeroso de Dios. Él le daba lealtad y devoción a Dios. No solo personal, pero también trataba de hacerlo con su familia y con su esposa, con sus hijos y su esposa. También era apartado del mal. Él evitaba el mal, desviándose de él como la presencia del peligro. Como dice el versículo, Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y la Biblia también dice de que el hijo sabio ve el mal y se aparta. Por eso Job era tan especial y esa era su primera riqueza, era su riqueza espiritual. Su segunda riqueza, en el versículo lo vemos que dice que es la riqueza familiar. Job poseía una familia bien próspera, de 10 hijos, los cuales 7 eran hombres y 3 damas. La Biblia hace referencia en el versículo 4 y 5 que de esta riqueza, ya que Job y sus hijos les gustaba pasar mucho tiempo juntos y entonces con mucha frecuencia. Dios a nosotros nos dio una vida para que sea fructífera, que si empezamos algún negocio, que este sea fructífero, igual cuando empezamos en el ministerio, que nosotros nuestra devoción y que hagamos crecer el ministerio con el granito de arena que nosotros aportamos, hacemos crecer el ministerio también, pero en todo nuestra familia, que es lo más fundamental para nuestra vida y lo más fundamental para la sociedad en la que vivimos aún, porque si no tenemos una familia, no tenemos en quién confiar aparte de Dios. Para la riqueza de la familia me gustaría introducirles un versículo en Salmos 127, si lo podemos buscar en nuestra Biblia. Salmos 127, 3 al 5. No sé si alguien me ayudaría a leerlo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la rueda. Amén, hermano. Como dice el versículo, los hijos son una bendición para el padre y la madre, y sobre todo dice la Biblia que ese padre y esa madre no van a quedar avergonzados cuando hable en la puerta con los enemigos. Como mencionaba antes, Job era
un personaje bien devoto hacia Dios, y no solo él, sino que también involucraba a su familia. Amén. Y ahí vemos ya la segunda riqueza de Job. Llevamos la riqueza espiritual y la riqueza familiar hasta ahora. Busquemos en nuestras Biblias Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas. Tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Me graban? La tercera riqueza que el Señor nos provee a cada uno de nosotros y le proveyó a Job es la riqueza material. En aquel tiempo, la riqueza se medía principalmente en términos de tierras, animales y siervos. Cabe resaltar que Job poseía las tres riquezas que Dios quiere que nosotros tengamos, y las poseía en abundancia. Las riquezas de Job debemos tomar en cuenta en qué orden se nos están dando. Amén. Primero va la riqueza espiritual, luego la familiar y seguidamente la material. Amén. Esa es la visión bíblica para tener una riqueza bendecida. Tenemos que tener nuestras riquezas en ese orden para poder tener una riqueza bendecida. Pero el problema con nuestra sociedad es que buscamos las riquezas en el orden equivocado. Amén. Buscamos lo material o incluso lo familiar primero, y siempre dejamos lo espiritual para lo último. Cuando hacemos todo erróneo, nunca nos salen bien nuestros planes ni nunca son fructíferos. Busquemos Mateo 6, 31 y 33. Es uno de mis versículos favoritos. Mateo 6, del 31 al 33. ¿Entendieron, hermano? Dice: no os angustiéis, porque diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, este versículo nos lo deja más que claros. Tenemos que Amén. buscar primero a Dios, y como estábamos hablando en la lección también, de que Él nunca nos desampara, nunca nos deja sin comer. Siempre hay, como decía la hermana, siempre tenemos $1 en nuestra bolsa. Solo tenemos que serle fiel a Él y confiar en Dios. Eso es todo lo que Él nos pide. Que confiemos y pongamos nuestra vida en las manos de Él, y todo lo demás se nos tendrá con el tiempo que Dios desee que se nos venga. Job poseía la riqueza material en abundancia, pero su riqueza nunca lo apartó de Dios. Él reconoció que el Señor le había dado todos los recursos que él poseía, como lo dice en Job 1:21. Como lo dice en Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Hermanos, Job reconoció de que las cosas que él poseía no eran de él. Él tenía en su mente bien presente que él solamente era un instrumento de Dios, un mayordomo, como se le Amén. llama. Él era un mayordomo ante los ojos de Dios, y él estaba administrando las cosas de Dios, para la voluntad de Dios. También dice que él usó su riqueza con generosidad para beneficiar a otros. No solo era el bienestar de él y su familia, pero también de las demás personas que necesitaban de él o de cualquier tipo de ayuda que él pudiera brindar, él lo hacía. Como en Job 29, 12 al 17. Dice: estos, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Entonces lloraron. No, 12, lo siento. Sí, 12, 29, 17.
Yo entendí al revés. Capítulo 29 del 12 al 27. Bueno, 29, te lo digo bien. Capítulo 21. 29, capítulo 29, versículo 12, comenzando. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. De la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo. De sus dientes les hacía soltar la presa. Decía yo en mi nido moriré. Como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecieron el rocío. En mis ramas, permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Los que me escuchaban esperaban callados mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, pues mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia, abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no se les creían, pero no dejaban que se apagara la luz de mi rostro. Yo le indicaba su camino y me sentaba entre ellos como el jefe. Vivía como un rey en medio de su ejército, y como él que consuela a los que lloran. Job, hermanos, es un hombre de admirar realmente. Amén. Porque en la sociedad que vivimos, el rico se preocupa por el rico. No se preocupa por si una persona está hambrienta en la calle. No se preocupa si una persona no tiene dónde pasar la noche. No se preocupa de la salud de las demás personas tampoco. Y Job, teniendo todo en lo que él podía tener, no tenía por qué preocuparse por algo más. Sin embargo, eso lo hacía un hombre diferente. Porque él, con lo mucho que tenía, con lo mucho que ayudaba, no eran las miserias que él daba, ni tampoco que él iba a ayudar por lástima, sino que él ayudaba porque de él nacía ayudar. Amén. Cuando la prioridad de nuestra vida es ser ricos espiritualmente, Dios nos da la capacidad de honrarlo con las otras riquezas que Él desea colocar en nuestras manos. Amén. Decía la hermana Miriam hoy en la escuela sabática, de que lo material que nosotros los hermanos tenemos deberíamos de compartirlo con los demás hermanos. Y un claro ejemplo, me gustaría compartirlo con ustedes, es mi caso. Porque el hermano David es un instrumento usado por Dios para que Él me traiga a mí a la iglesia. El hermano David usa la riqueza material que Dios le proveyó con su carro, con su gasolina, para poder hacer un bien a otro hermano. Para bendecir a otros, exactamente. Entonces, queridos hermanos, la pregunta que debemos respondernos en este momento es: ¿en qué orden están nuestras riquezas en nuestra vida? Amén. ¿Será que nos estamos afanando demasiado por las riquezas materiales que no tenemos tiempo para el culto familiar? ¿Será que no tenemos tiempo para nuestro cuidado personal? ¿Para pasar un lindo tiempo con nuestras amistades? Si no buscamos las riquezas en el orden que se nos describen, las riquezas de Job, podemos estar poniendo en peligro no solo nuestra relación con Dios, Amén. sino nuestra relación familiar y de amistades. Hermanos, Dios es un Dios de amor, Dios es tan lindo. Él busca la manera de cómo llevarnos su palabra y sus reglas de mil maneras, en advertencias, como lo hizo con la palabra del mayordomo infiel. Y me gustaría que buscáramos Lucas 16:13. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Sí, 16:13.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén, hermano. Amén. Este versículo nos dice que no podemos estar agarrados de la mano de Satanás ni agarrados de la mano de Dios. Tenemos que estar, no podemos estar en un estado tibio. Tenemos que estar calientes o helados. Y nosotros sabemos que lo correcto es estar del lado caliente para la gloria y honra de Dios. Amén. Si dejamos las cosas en manos de Dios y colocamos nuestras riquezas en el orden antes dado, espiritualidad, familiar y material, la espiritual tiene que dominar las otras dos. Esa tiene que ser nuestra primera riqueza y nuestra principal prioridad. Hasta ahí terminamos con la riqueza, hermanos. Ahora vamos a entrar con la fidelidad. Cuando se le permitió a Satanás atacar a Job, no sé si ustedes, hermanos, pueden percibir, pues cuando yo estaba preparando mi sermón, pude percibir que en el orden que se le fueron quitadas las riquezas, no fueron en el mismo orden que Dios quiere que nosotros tengamos nuestras riquezas, sino que al revés. Primero se le quitó la riqueza material, le robaron los bueyes, descendió fuego del cielo y se quemaron las ovejas, robaron los camellos. Eso era porque en los tiempos de antes así se clasificaban las riquezas. Seguidamente se le quitó la riqueza familiar. Sus hijos estaban, dice la Biblia, que su familia era tan unida que se reunían constantemente para beber y comer y también para visitar a su padre. Los hijos bebían y comían en casa del hijo primogénito. Y sin embargo, la riqueza familiar de Job nunca le perdió, En la casa del primogénito estaban comiendo y las paredes de la caja cayeron y derrumbaron, matando a todos los hijos de Job. Sin embargo, la riqueza espiritual de Job nunca la perdió ni dejó desvanecer. Amén. Así que, hermanos, ya sabemos en qué orden, si nos tocase perder nuestras riquezas, en qué orden deberíamos de perderlas. Nunca hay que perder la espiritualidad por cualquier eventualidad que nos toque pasar. Porque de que nos beneficiaremos nosotros si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma. ¿O es que nuestra alma tiene precio? Déjenme decirles que nuestra alma sí tiene precio, pero ese precio ya fue pagado con la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Nosotros no tenemos que pagar por nada más, esa cuenta ya está saldada. En el capítulo 9 y 10 de Job podemos leer cómo relata cuando Job fue atacado por el enemigo y su mujer le sugiere que maldiga a Dios. Ya después de haber perdido a su familia, sus riquezas, ahora su esposa quiere que Job deje la única cosa que, por decirlo así, lo mantiene vivo, que es el amor que le tiene a Dios y su devoción. Leamos Job 2:9. 2:9. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Hermanos, esas palabras son pesadas. Fuertes. Son pesadas. Que dice que la mujer es el apoyo del hombre y el hombre es el apoyo de la mujer. Y que su esposa le haya dicho, maldice a Dios y muere. En vez de estar con él y seguir dándole las palabras que él necesita para mantener su conexión con Dios y darle un motivo por qué vivir también. Lo que me llamó la atención de esto a mí fue como él le respondió. Y le dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? No fue claramente un buen mayordomo con las riquezas que Dios le proveyó. Amén. Y cuando se las quitó también fue un mayordomo. Porque no solo podemos estar con Dios en las buenas, tenemos que estar con Dios en las buenas y en las malas. Dios nos manda pruebas que nosotros no podemos soportar.
Dios no nos manda pruebas que nosotros no podemos soportar. Amén. El mundo está lleno de pecado y a veces tenemos que ser fieles mayordomos de los momentos buenos y malos. Pero la realidad, hermanos, es que de la vida es lo que momentos malos llegan a nuestra vida. Y en esos momentos que los fieles brillan con más Amén. intensidad. Porque podemos serle fiel a Dios mientras nos da, pero mientras no nos da, muchas veces tenemos el pensamiento de dejarlo o alejarnos de Él o culparlo por las cosas que nos pasan. Ya. Sin embargo, nunca pensamos en las acciones que nosotros tomamos para que nos llevaran a esas situaciones. Amén. Porque, como dije antes, Dios es un Dios de amor. A Dios no le gusta vernos sufrir. A Dios no le gusta vernos pasar por penas, por malas situaciones, por pobreza. A Dios no le gusta nada de eso. Él es un Dios de amor y de riquezas y en abundancia. Lo único que Él nos pide es de que nosotros le seamos fieles y que todas las demás cosas. Amén. Aunque muchas veces no sabemos los propósitos o cuáles son los caminos por los que Dios nos guía y nos conduce, podemos confiar que Él es nuestro guía y Él sabe dónde nos va a llevar. La historia y la riqueza de Job y la fidelidad, de Job culmina con la restitución y la nueva bendición que Dios trajo hacia él. La riqueza espiritual fue aumentada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La riqueza material fue duplicada. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y la riqueza familiar no se le fue duplicada ni se le devolvió. Pero Job tuvo otros 7 hijos y 3 hijas al final de la historia. Ahora, hermanos, ¿cuál es nuestra verdadera riqueza? Nuestra verdadera riqueza como seres humanos en este mundo es el carácter, que es la mayor riqueza espiritual. Este debe ser moldeado por Dios aquí y es el carácter que llevaremos a la gloria. Amén. Muchos estamos engañados al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo y nos lleve en las nubes. Pero cuando Cristo venga, no se convertirán los corazones. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo. Amén. Durante el tiempo de gracia. Y asimismo es que debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. Ahora, hermanos, me gustaría hacer un llamado, ponernos de pie y decirle a Dios dónde está nuestro tesoro, cuál es el orden de nuestras prioridades en nuestra vida. Pidámosle a Dios en este momento que nos ayude a poner como prioridad en nuestra vida lo que es prioridad para Él. Amén. Les invito a ponerse de pie. Padre Celestial que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias porque me diste el privilegio de traer tu palabra hacia los hermanos, Señor. Gracias porque me diste el entendimiento a mí para yo poder transmitirlo de la misma forma que tú deseas que sea recibido este mensaje. Amén. Te pido que nos ayudes a poner nuestras riquezas en el orden que tú deseas, espiritualmente, familiarmente y por último, Señor, materialmente. Ayúdanos a ser fiel, a siempre confiar en ti para poder salir de todas las pruebas que nos vengan, porque tú eres un Dios de amor y nunca nos dejas solos. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que pudieron venir y los que no pudieron venir por cualquier inconveniente, Señor. Bendícelos desde el lugar donde estén. Amén. Gracias por este privilegio que no lo tenía desde hace mucho tiempo y te pido que haya sido de mucho provecho. Por eso te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todas las promesas. Se me quedaron los